En el programa anterior. La clase son los grandes, somos en el sistema francés, entonces no es el mismo que aquí en Honduras, pero son grandes que van a estudiar después en 2 años en Francia para seguir sus estudios. Francia o Europa son grandes, tienen como 15 o 16 años. Y actualmente la clase que impartes en el Liceo Franco, ¿cuáles son las clases que tú impartes? Clase de historia geográfica, pero por clase de cinquième, no sé a qué corresponde en el sistema. Hola amigos, amigas, gracias por estar con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Pues agradecemos siempre tu tiempo que nos ofreces cada miércoles, cada domingo, para hablar de temas históricos. Hoy vamos a hablar acerca de la historia del vestuario folclórico hondureño. Y en esta oportunidad hemos invitado pues, a un amigo, una persona un investigador de esta temática. Me refiero a David Adolfo Flores, que ya otra vez nos ha acompañado, pero hoy va a hablar acerca de esa evolución del vestuario folclórico hondureño, porque David Flores es pues, licenciado en arte, también es egresado de la Escuela de Bellas Artes y ha tenido una amplia trayectoria a través de su pues, labor educativa en el Instituto Mía Selva, al igual también fue director del Grupo SOT y ha aportado mucho en el tema del folclore hondureño. Yo pues lo considero una de las personas que, pues, más citadas que se hace en relación a temas de investigación del vestuario. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto, Arnulfo. ¿Cómo estamos? Estoy completamente agradecido y complacido de estar una vez más en este programa. Sé que es un programa muy educativo, un programa que la gente lo mira y sé que este programa va a ser bastante comentado. Así es, y esa es la idea, ¿no? De traer temas diversos. Esto también es parte de nuestra historia, lo que son ese vestuario folclórico hondureño, y que de alguna forma u otra, maestro Flores, pues hemos ido evolucionando en cuanto a la investigación, y sabemos que usted ha hecho muchos trabajos en relación a este tema. En su último trabajo, ¿a qué se refiere? Pues el último trabajo que estamos haciendo es mi libro número 19, que es la historia del vestuario folclórico de nuestro país. Hemos tocado este tema con bastante responsabilidad, con bastante seriedad, debido a que hay bastante información que anda circulando por ahí que no concuerda con la realidad de nuestro país, tampoco con la historia de nuestro país. Entonces nuestro objetivo es prácticamente que este tema sea una base fundamental para ordenar lo que no está bien hecho o que no se ha hecho bien. Porque el pueblo no tiene la culpa de tener cierta información que no es correcta. Así es. ¿Verdad? El sistema, el medio no se ha prestado, no se ha dado para que las cosas, pues, la gente las sepa. Por esa razón nosotros hemos tomado a bien escribir sobre la segunda piel de nuestros pueblos, que así se va a llamar el libro, que es el vestuario. Qué interesante, porque cuando habla de una segunda piel, aquí hacemos la pregunta, ¿cuáles son esas necesidades del vestuario? Las necesidades, pues la primera necesidad fue la necesidad de cubrirse del clima, ¿verdad? La necesidad pues también de saber quién soy yo. Yo tengo bastante dinero, yo tengo poder, ¿verdad? Prácticamente demostrar el nivel social de las personas. Y una necesidad que también es importante es prácticamente, bueno, ya dije, cubrirse del cuerpo, ¿verdad? La necesidad de tener prácticamente poder, una autoridad. Mostrar un estatus. Correcto, un estatus social prácticamente. Esas son las necesidades. Por último, lo que es la vanidad. La gente siempre ha sido vanidosa. Entonces, por esas razones que para nosotros es importante plantear esta situación. Y esas son las necesidades básicas prácticamente, por la razón de que debemos de explicar lo que es el vestuario folclórico. Bueno, y aparte de estas necesidades, sabemos que este vestuario puede estar clasificado según el origen, ¿no? Sí, ¿verdad? Si nosotros hablamos del vestuario de nuestro país, tenemos que remontarnos a la época prehispánica, ¿verdad? También a la época de la conquista, ¿verdad? Y así sucesivamente tenemos que venir y agarrar la historia hasta llegar a la actualidad.
Entonces nosotros hemos planteado pues el vestuario, la historia en varias prácticamente facetas, ¿verdad? Y prácticamente tenemos que enmarcar el vestuario por su origen, ¿verdad? Tenemos que el vestuario folclórico es grande, pero tenemos el vestuario de los grupos indígenas, el vestuario, ¿verdad?, criollo y el vestuario de los grupos afrocaribeños, que son completamente pero muy diferentes. Entonces esto para nosotros es importante plantearlo, porque la gente cuando habla del vestuario folclórico deja por fuera los grupos prácticamente étnicos, y no puede ser así, tenemos que hablar y abarcar todo. Entonces, más o menos, viéndolo aquí en esta imagen en pantalla, tenemos este vestuario usted nos habla de autóctono, criollo y afrocaribeño, ¿no? Correcto, así es, ¿verdad? Entonces eso pues prácticamente tiene sus ramas, como vemos, como la gente está viendo aquí en la imagen, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Y antes decíamos, vamos a bailar con vestuario indígena, y prácticamente era un vestuario ladinizado, y no era un vestuario indígena, ¿verdad? Original, el vestuario indígena lo tiene la gente indígena en su contexto, en su pueblo, ¿verdad? Como ser los lencas, los maya chortís, los tahuanca, los pech, ¿verdad? Los tolupanes, etcétera, etcétera. Esos son los grupos indígenas. Cuando hablamos de vestuario indígena, estamos hablando de estos grupos. No estamos hablando de nosotros los ladinos. Que nosotros los ladinos, ¿qué es lo que hacemos? Nos apropiamos del vestuario de los grupos indígenas y nos lo ponemos, ¿verdad? Porque tal vez nuestros antepasados fueron de cualquiera de estos grupos étnicos, y entonces nosotros queremos simular y representar esto. Interesante, porque incluso nuestros estudiantes o las personas en general nos dicen, bueno, ¿nosotros qué somos? Somos lencas, somos pech, garífuna. Entonces yo siempre les comento, nosotros somos la combinación de la combinación combinada. Realmente tenemos de todo un poco, ¿no? Y como bien lo decía el maestro Flores, nuestra vestimenta no tiene nada que ver con los pueblos originarios, sino que lo otro ya es como un producto de toda una evolución en cuanto a lo que se refiere a este vestuario. Me llama mucho la atención el hecho que usted habla acerca de las diferentes épocas, ¿no? Cuando habla acerca de esa clasificación por épocas, que habla de la época prehispánica, la época colonial, la época republicana, igual en la actualidad, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando? Sí, sí, porque cuando la gente bueno, tenemos una gran dificultad dentro de la danza folclórica, es que la gente a veces habla del vestuario colonial. Vamos a bailar, dice, danzas coloniales. Y nosotros danzas coloniales no tenemos prácticamente. Las danzas coloniales y el vestuario colonial en el tiempo de 1505 que prácticamente aquí aparecen los españoles en Honduras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Quienes traían el vestuario colonial eran ellos. Aquí no había vestuario colonial. Entonces no podemos hablar de un vestuario colonial hondureño, ¿verdad? Entonces ese le vamos a llamar el vestuario del tiempo y la conquista, ¿verdad? No el vestuario colonial de Honduras. Y luego quedan los descendientes de ellos, ¿verdad?, que van apropiándose de tierras, etcétera, etcétera. Y posteriormente, ¿verdad?, llegamos a lo que es, ¿verdad?, de 1505 a 1821, que lo podríamos llamar la parte colonial. Y de 1821, ¿verdad?, a ¿cómo se llama?, 1900 y algo le podemos llamar el vestuario del tiempo de la República o la formación del Estado de Honduras, ¿verdad? Prácticamente un vestuario republicano, un vestuario que ha sufrido bastante transformación y que viene de Europa y que se va transformando aquí en nuestro país. Los mismos indígenas van transformando la vestimenta. Entonces, ese es lo bonito. Yo no soy historiador, pero me ha tocado tener que estudiar y convertirme casi en un historiador autodidacta para poder escribir con responsabilidad, porque no solamente es que voy a escribir, no, tengo que escribir con responsabilidad, citar autores, ¿verdad?, citar todo lo que prácticamente conlleva hacer un trabajo científico. Estamos tratando de convertirnos en un científico de la danza folclórica. Claro, y aquí es donde entra el tema histórico, lo que se conoce como el contexto histórico. Y eso es lo que nos llama la atención, el trabajo del maestro Adolfo Flores, el hecho de que él pues investiga, tiene un contexto histórico, antropológico y artístico de lo que él está investigando, y eso nos ubica mejor. Cuando usted habla acerca, maestro, de este vestuario hondureño, habla de un vestuario urbano y rural, ¿hay diferencia? Sí, hablamos de un vestuario urbano y un vestuario rural. No es lo mismo nosotros que vivimos en la ciudad a la persona que vive en el campo,
¿verdad? Lo que usualmente llamamos, le llamamos los campesinos. Entonces, lo rural, pues, prácticamente es la gente que está en el campo, que tiene su propia vestimenta, ¿verdad? Y nosotros los que estamos aquí, pues, que modificamos y estamos más al tanto de la moda occidental, más al tanto de la moda internacional, ¿verdad? Que de la moda. Entonces, lo rural prácticamente conserva su moda, conserva sus cuestiones. Ahora, cuando nosotros hablamos de vestuario, sí, nosotros también tenemos que hablar de moda. Y la moda es viajera, Arnulfo. La moda va donde yo voy. Y eso es lo que a veces mucha gente no logra entender. Dice, allá nosotros tenemos vestuarios que son igualitos a los de México. Pues posiblemente la gente vino de allá, se radicó aquí y viene la moda con ellos. No necesariamente, ¿verdad? Nosotros tenemos que cerrarnos en cierta medida con esta información, ¿verdad? Y a veces hemos tenido conflictos por esta razón. Pero sí hay gente que también quiere figurar y empieza a copiar modas y empieza a decir que investigó y empieza a copiar ciertas cosas y empieza a divulgar cosas que realmente no pertenecieron a la cultura de nuestro país. Totalmente de acuerdo con el maestro Flores. Y cabe destacar que cuando uno mira imágenes de incluso caso de Tegucigalpa, fotos antiguas de Tegucigalpa allá por 1900, 1910, 20, uno ve las diferencias en las calles, algunos vestidos de saco y corbata, los niños con sus sombreros, se ve esa diferencia. Así que el vestuario sí indica la posición social a la cual pertenecemos. Bueno, vamos a hacer una breve pausa haciendo los cambios y recuerde siempre pues, escribirnos aquí a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebasica.com, al igual también a nuestras redes como STV Telebásica para que pues, escribas los comentarios. Ya regresamos, no nos cambien. Honduras no ocurrió lo que pasó en Guatemala y lo que pasó en México. Historia de las vestimentas de las danzas folclóricas en Honduras. Hemos invitado al maestro Adolfo Flores. Es interesante, de repente uno no se pone a pensar tanto en la vestimenta, pero sí da a conocer mucho. Y no digamos en estas épocas históricas que el maestro Flores nos ha hablado, ¿no? La época prehispánica, la época colonial, pero donde tenemos los registros más importantes realmente es en la época colonial, es cuando se empieza a ver un poco de información o fuentes históricas escritas y también pues mediante documentos, mediante imágenes o dibujos que hacían en aquella época. El tema de la vestimenta que usted hablaba en el bloque anterior, hablaba acerca de que las modas viajan, se mueven de un lugar al otro, maestro. Claro que sí, donde yo voy, yo llevo la moda que yo quiero, ¿verdad? Y a veces la gente me pregunta, ¿cuál es el vestuario de tal departamento? Y ahí tenemos un conflicto serio, porque en nuestro país, Honduras, no ocurrió lo que pasó en Guatemala y lo que pasó en México. Resulta que Hernán Cortés, en aquel tiempo, ¿verdad?, marcaba a los indígenas con un fierro en la frente, porque eran de su propiedad. Entonces, Chagún, Torquemada, que eran los frailes en aquel tiempo, le dijeron que no podía hacer esto, que los indígenas, ¿verdad?, que los indios, decían en ese tiempo, eran humanos y que tenían espíritu y que no podía hacer eso. Entonces le recomendaron a Hernán Cortés que por favor no hiciera esto. Entonces, ¿qué hizo Hernán Cortés? Les puso diferente tipo de vestuario a ellos. Entonces, por eso en México se puede hablar de un vestuario de determinada región, igual en Guatemala, pero en nuestro país no surgió esto, no ocurrió esto. Por esa razón no podemos hablar de una determinada vestimenta de determinado departamento, ¿verdad? Porque lo que ha surgido aquí son modas y las modas son viajeras. Posiblemente sí ha habido que para determinado baile utilizaban cierto vestuario, pero no significa que haya sido ese lugar. Pero si se conserva en ese lugar, entonces nosotros lo registramos en ese lugar y le ponemos el nombre del lugar, porque necesitamos identificarlo, necesitamos ponerle un nombre. Claro. Y entonces cuando hablamos de ese vestuario hondureño en la zona urbana, ¿cómo se puede explicar este vestuario? Bueno, ahí tenemos la imagen, no sé si la gente está viendo aquí, sí, ¿verdad? La imagen puede ser formal, ¿verdad? En primera parte, y luego, ¿verdad? Que es, ahí pues la gente puede observar. Ropa para fiestas, ¿sí? La ropa para fiestas, ¿verdad? La ropa de trabajo, ajá, ¿verdad? Y la ropa deportiva también, porque siempre ha existido el deporte, ajá, ¿verdad? Siempre ha existido el deporte y las danzas que dice ahí, la otra es danza de imitación. De imitación.
¿verdad? Y ropa para niños. Y ropa para niños, porque también sus niños siempre han tenido su moto. Ahora, es importante cuando hablamos de la ropa de imitación, que es para hacer danzas de imitación, sean zoomorfas o antropomórficas, ¿verdad? O mimetéticas, que solamente utilizan el cuerpo para hacerlas. Las zoomorfas son cuando ya nos colocamos una máscara y representamos determinado animal. O sea, es una variedad, es una riqueza el vestuario de nuestro país y la clasificación que nosotros hemos hecho, pero en base, vuelvo a repetir, a investigación. No es que David Flores lo esté inventando o sacando la manga de la camisa. No. En el caso de la formal, ¿se habla de etiqueta? Sí, ok. Entonces, en la época, ¿verdad? Si ustedes ven, miren, está bien bonito ahí. Les invito a que ustedes vayan abajo del Palacio del Congreso Nacional y hay un mural en bronce en la pared. Ahí está completamente el vestuario del tiempo de la República, que es el frac, aquellos sacos grandes y esta cuestión que lo utilizó Cabañas, Francisco Morazán, Dionisio de Herrera. ¿Qué mejor evidencia de eso? Entonces, no es que David Flores esté inventando. Ahí está. Y esto se debe a que la moda venía de Europa, ¿verdad? Claro. En esa época venía de Francia, venía de Italia y España. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Venimos y nos apropiamos. Ahora, este vestuario es para bailar danza de influencia colonial, ¿verdad? O danzas del tiempo de la República. Para eso se ocupa específicamente, porque eran las danzas elegantes, el vestuario elegante, el vestuario pomposo, que la gente se saludaba con reverencias, etcétera, etcétera. Pero también existía el vestuario de la época, ¿verdad?, del tiempo de la República, que usaban los campesinos, ¿verdad?, que también, entre comillas, podemos llamar parte colonial, que era ya la ropa transformada que los campesinos utilizaban para bailar sus danzas también. Pero me llama la atención, maestro Flores, el tema de la vestimenta que usan, haciendo un poquito una asociación con el tiempo, la vestimenta que usan actualmente las mujeres indígenas en Guatemala, que son totalmente bordadas, o sea que es una vestimenta que no es tan barata, por así decirlo. Sí, no, ellos conservan bastante sus telares, ¿verdad? Y ellos hacen a mano sus telares. Bueno, ahora hay máquinas, pero también ellos tratan de conservar, y es importantísimo que cada color, ¿verdad?, que ellos utilizan tiene un significado, y también tienen sus imágenes que determinan, ¿verdad?, determinada actividad. Ya que usted hablaba de colores, agregando un poco, recordemos que los antiguos mayas, sobre todo, el color blanco significaba el norte, el color amarillo el sur. El sur, correcto. El color rojo el este y el color negro el oeste. Entonces, siempre en sus vestimentas tenía que ir estos colores de alguna u otra completamente. Por ejemplo, cuando yo hago mi representación del Shak, el dios de la lluvia y del trueno, yo tengo que utilizar esos mismos colores que acabas de mencionar, que son el norte, sur y este, porque existían 4 tipos de Shak, ¿verdad? Entonces, no es fácil. Y la gente piensa que lo del vestuario es algo completamente sencillo y que la danza es completamente sencilla. No. Tenemos un error grande, que creemos que la danza solo es bailar. Si yo no estudio, ¿verdad?, la danza folclórica, su contexto, su historia, prácticamente yo, como un coreógrafo, yo como un bailarín, yo como un instructor de danza, prácticamente no estoy haciendo nada. Sí, hay todo un bagaje cultural detrás de la misma. Y esa es la diferencia entre el trabajo que yo pongo en escena, ¿verdad? Mi trabajo es una propuesta investigativa, no es un invento coreográfico, que es completamente diferente. No es un trabajo final, ¿no? Correctamente, así es, ¿verdad? Viendo un poco el vestuario hondureño en la parte rural, que es donde más se manifiesta, maestro. Sí. Tenemos acá trabajo rural, la vestimenta rural, está lo informal, ropa de fiesta, trabajo, sport, danza de imitación y la ropa para niños, ¿no? Sí, prácticamente es una clasificación. Sí, así es. ¿Verdad? Es una clasificación, y esta clasificación se asemeja bastante a la anterior, porque siempre han habido la misma, nada más que en menos escala. ¿Verdad? Por esa razón nosotros lo colocamos. Y luego, también tenemos la clasificación del vestuario por su punto de vista, por el punto de vista de las personas, ¿verdad? Si lo ves, el vestuario es completamente rico. Adelante de esta imagen que está aquí, lo estamos nosotros
haciendo por pedazos para poder explicarlo mejor. Tal vez la imagen puede pasar un poquito más y empezamos con la siguiente, ¿verdad? Donde ahí el vestuario se clasifica completamente. Es correcto. Entonces, según la actividad. Según la actividad puede ser deportiva, laboral y también, ¿verdad?, estudiantil. ¿Por qué? Porque en todas estas épocas ha habido deporte. En toda la época está la ropa laboral, la ropa de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, hay un errorazo enorme que yo he encontrado en esto, que hay vestuarios folclóricos, ¿verdad?, que lastimosamente los colocaron, que dicen que tiene que ir y bailar con machete. Es completamente falso. El machete es un instrumento de trabajo, no es un instrumento para bailar. Entonces, ¿cómo yo voy a bailar con un machete aquí? Si lo que voy a hacer depende de lo que esté bailando, voy a golpear a la compañera. Luego encontré, ¿verdad?, un decreto de 1800 y algo, donde dice, es prohibido todo tipo de armas blancas, etcétera, etcétera, cortopunzantes. Entonces, es mentira que la gente llegaba con su machete a bailar. Su machete lo dejaban en la puerta, ¿verdad? Lo agarraban, ahí se los tenían, hasta después se los entregaban. De hecho, había normativas en eso, ¿verdad? Correctamente. Entonces, y ahí está la fecha, ahí está el decreto que en mi libro yo lo coloco, ¿verdad? Para que nosotros salgamos de esa mala información que se nos ha hecho creer que nosotros tenemos que llevar en nuestra cintura un machete. El machete es un instrumento de trabajo. Entonces, no podemos confundir una cosa laboral con algo social, ¿verdad? Para las fiestas. Según los horarios, habla de mañana, tarde, sí. noche. No sé si ustedes, a sus abuelitas y todo, vamos a tomar el té, decía. ¿Verdad? Vamos a tomar el té. Entonces, el vestuario según, ¿verdad?, el horario. ¿Verdad? También, ¿verdad?, vamos mañana, tarde, noche. Hay personas que lo hacían en aquel tiempo. Tenemos información que lo hacían. Se cambiaban en la mañana un tipo de vestuario para ir a la iglesia, por ejemplo. Cuando llegaban a su casa se ponían su vestimenta de trabajo. Cuando iban a pasear por la tarde tenían otro y ya en la noche tenían otro tipo de vestuario. Entonces, es más, te voy a contar, en San Esteban de Olancho, ¿verdad? Allá hay una familia que se conoce bastante, que es la familia Los Parrales. La familia Parrales, resulta que decían, ve, allá vienen las Parrales. Y eran las hermanas Parrales que llevaban cada una 3 tipos de vestuario para cambiarse dentro de las fiestas. Entonces, mira qué bonito, ¿verdad? Que cómo la gente, para presumir, se cambiaba 3 veces en una fiesta en la noche. Entonces, eran famosas por eso, porque tenían poder económico para poder llevar ese tipo de vestuario y ellas querían mostrarse al pueblo, mostrarse a la gente. Entonces decía, allá vienen las Parrales, decía. Entonces, la vez pasada que yo andaba allá trabajando en San Esteban en la mañana, estaba ayudando a colocar un sonido, ya en la noche me iba a encontrar, me dice el director, ya te pareces a las Parrales, me dice. Es un punto de referencia, ¿no? Correcto. Este tipo de cosas. Interesante, realmente este tipo de evoluciones y cuánto la vestimenta nos informa. Pero vamos a hacer una breve pausa, esto no nos cambie, ya regresamos. En aquel momento no era folclórico, ahora ya es parte de nuestro folclore. Historia de las vestimentas de las danzas folclóricas en Honduras por el maestro Adolfo Flores. Y nos ha comentado cómo ha ido evolucionando esta vestimenta por épocas, por tiempo. Aquí lo tenemos por estaciones del año, verano, invierno, otoño, primavera. De repente uno pensaba que usara cualquier tipo de ropa en cualquier época, maestro. No, la verdad que no. La gente se ha vestido de acuerdo a su cuestión social, ¿verdad? A su posición social, perdón. Se ha vestido de acuerdo a su parte económica. Si usted se fijaba, antes unos utilizaban chancletas o caites, otros andaban descalzos porque no podían. Y la gente más pudiente con zapatos finos, de bota, etcétera, etcétera. Aún las damas, ¿verdad? Ahora, según las estaciones del año, la vestimenta puede ser de verano, de invierno, otoño y primavera. Pero ¿qué sucedía? ¿Qué sucede en nuestro país? Este trabajo yo lo hice así, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque siempre se han dado las estaciones del año en todo momento. Y la gente se ha vestido de acuerdo a la estación del año. No, yo no voy a poner una ropa, ¿verdad?, escotada en tiempo de frío, en época de frío, ¿verdad? Pero entonces, aquí en Honduras tenemos
marcadas prácticamente casi solo 2 estaciones del año. Pero se dan las 4. Pero se dan las 4, Así es. correcto, ¿verdad? Y hay gente que las respetaba y hay gente que no las respetaba. Yo siempre decía, como decía un amigo, Juan Domingo Torres, que fue maestro de historia en la Escuela Nacional de Bellas Artes, nos decía, en Honduras solo existen 2 épocas, la polvosa y la lodosa, ¿verdad? Entonces de ahí, pues, tenemos que partir nosotros. Y para mí es interesante que cuando yo voy estudiando más el vestuario, me voy dando cuenta de todas estas, ¿verdad?, situaciones dentro del vestuario folclórico que nosotros no podemos dejar, por un lado, porque se han dado en nuestro país. No sé si tienes alguna otra pregunta referente a este tema. Claro, sí, la verdad que lo que comentaba es eso de que aquí solo se habla de verano e invierno, pero también hay otoño y también hay primavera, ¿no? Correcto. Claro que no se manifiesta igual como en otros No está países. tan marcado, ¿verdad? Así es, pero igual siempre se da. Hay unos árboles que botan sus hojas, otros que recuperan sus hojas, sus plantas, sus flores. Ahora, en cuanto a la vestimenta, maestro, según la edad, un bebé, niño, joven, adulto mayor. Fíjate que yo encontré un registro de William Wells, de 1800 y algo, que él anduvo aquí, que se cruzó todo prácticamente, desde Choluteca pasó hasta Olancho y conoció a un montón de gente. Claro. Y él explica en una parte que dice, los hondureños, dice, visten a sus niños como adultos. Qué dato más interesante, Claro, ¿verdad? claro. Qué dato más interesante. Entonces, según, pues nosotros tenemos que, bueno, la gente se vestía antes de acuerdo a la edad, pero el fenómeno que pasaba en Honduras es que a los niños los vestían como adultos. Y ahí está esa referencia que yo también la coloco, ¿verdad? Siempre ha existido. Si vos te fijas, si yo tengo un bebé, le compro ropa para bebé. A medida que va creciendo, le compro ropa para niño. Si ya es adolescente, le vamos a comprar ropa, ¿verdad? Juvenil, sí. ¿verdad? Juvenil. Ya cuando somos adultos compramos la cuestión. Ahora, ya cuando vamos a caer, ya todos a la tercera edad, ropa de la tercera edad. Todas estas cuestiones son parte de la vestimenta y de nuestro vivir diario en nuestro país. Ahora, no nos podemos hacer indiferente a esto. No podemos decir que no conocemos esto. Sí lo conocemos, ¿verdad? Un dato interesante para mí es lo siguiente. Si vos te fijas, las fiestas de 15 años, las bodas, la gente emana las modas del tiempo de la República, de la época colonial, y se pone aquellos vestidos anchísimos, grandotes, emulando a las princesas, emulando a toda esta gente. Entonces, ¿qué sucede? A una persona ahí el otro día me dijo, por ahí no voy a decir el nombre, ¿verdad? Que dije yo, ¿qué? Ignorancia. Dijo, ¿pero por qué la gente se viste así? Si eso no es folclórico. Tal vez en aquel momento no era folclórico, ahora ya es parte de nuestro folclore, ¿verdad? Que nos vestimos de esa manera y lo estamos emulando y lo representamos en las bodas, en los bautizos y en las fiestas de 15 años, utilizando el vestuario del tiempo de la República. Y la gente no se da cuenta. Y le ponemos a un niño de 2 o 3 años un saco y una corbata. Sí. Bien, viendo esto que comentaba de los diferentes tipos de vestuario de las edades, tenemos aquí el vestuario de la época precolombiana, precolonial. Sí. Pues prácticamente nosotros lo clasificamos desde el año 300 después de Cristo hasta 1502. Esa es la parte que yo, ¿verdad?, de acuerdo a lo que he investigado y lo clasifico. Y la parte indígena, si ves ahí, la gente ve, ¿verdad?, están los tahuacas, los chortís, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque esa es la gente que existía en nuestro país en esa época, ¿verdad? Y luego, pues, ¿qué podemos decir? El uso de taparrabos en esa época, ¿verdad? Ciertas que la gente se marcaba su cuerpo, ¿verdad? El uso de las plumas, el uso de arcos con flechas, etcétera, etcétera. Es bastante extensa la parte indígena, ¿verdad? Pero muy poco conocida y a veces con muy poca referencia para poder nosotros explicar y decir, tenemos esta cita, más que todo las narraciones de los conquistadores que vinieron a nuestro país. Así es. Y aquí, viendo en este cuadro, tenemos las vestimentas utilizadas por los grupos étnicos, entonces, como comentaba, ¿no? Sí, correcto. Los turupanes, los pech, misquitos. En este vestuario de la época precolombina que se habla, realmente que nos queda prácticamente poco, ¿no? Porque gran parte de la referencia que usted hace en su trabajo es un poco más de la época colonial, ¿no? Sí, Con pero algunos remanentes de la época prehispánica. sí, pero he encontrado bastante información sobre los mayas.
tocados mayas, vestuario maya, qué es lo que significa, etcétera, etcétera. Y un día vamos a dar un programa solo para eso. Sí, pero con gusto yo vengo porque tengo hasta imágenes que ya las tenemos ya dibujadas y con los penachos y todas las cuestiones, tal y como aparecen en las estelas, tal y como aparecen, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Es un trabajo de investigación muy amplio, es un capítulo, son 15 capítulos este libro. Y este capítulo es el primer capítulo donde yo hablo de la vestimenta. También hablo de los materiales que se utilizaban en la época precolombina, ¿verdad? La prehispánica, ¿verdad? Y cómo han ido evolucionando. Ese es que es completamente interesantísimo, interesantísimo. Bueno, entonces luego tenemos el vestuario de la época colonial, ¿verdad? Entonces, lo que explicaba anteriormente, tenemos el vestuario en 3 momentos, ¿verdad? El primer momento, que es el vestuario, ¿verdad? El momento de la conquista. Y tenemos luego el vestuario de las clases populares. Es lo que te decía, las clases populares es la gente que no tiene aquel poder, pero existía la clase popular, que ellos iban transformando su vestuario, iban haciendo sus propias modas. Por ejemplo, tú eras un hacendado y te quitabas una ropa, tal vez no le quedaba a él y a él no le gustaba, entonces la recogía, le hacía sus cambios, ¿verdad? Igual las mujeres venían y empezaban a transformar el vestuario que a ellos no les gustaba. Entonces, de esa manera va saliendo y va surgiendo el vestuario criollo de nuestro país, ¿verdad? Sí. Y luego tenemos el vestuario de las clases completamente populares. Y de la burguesía. Correcto, ¿verdad? Entonces es un trabajo que no podemos enmarcar el vestuario, como decimos, de la época colonial en uno solo. Son 3 momentos completamente diferentes. Igual surge con el resto. Claro, son 300 años de conquista, ¿no? Correcto. Que fue evolucionando hasta nuestros días, ¿no? ¿Verdad? Tú como historiador sabes más que yo. Yo soy prácticamente un apasionado de esto. No me eduqué científicamente como un historiador, pero sí he aprendido, ¿verdad?, los momentos dentro de la historia, que eso es básico para poder hacer mi trabajo. Ah, interesante. Claro, porque es el contexto histórico y eso es lo que comentamos, ¿no? que es bien importante. Viendo un poco, y yo lo comentaba con el maestro Flores, extra cámaras, que gran parte de nuestra identidad realmente se gestó en la época colonial. Son muchos remanentes de la época colonial que los traemos hasta nuestros días, ¿no? Sí. Es cuando Honduras se empieza a compactar ya como una nación. Sí, hasta 1862 a Honduras se le declara en el gobierno de José María Medina como la República de Honduras, ni siquiera éramos un estado todavía. Y es cuando se adopta la bandera, el escudo nacional. Realmente Honduras como tal es un país muy joven. Por esa razón yo le llamo a este tipo de vestuario, ¿verdad?, vestuario del tiempo de la República o la formación del Estado de Honduras, que prácticamente para mí sería lo más correcto. Claro, y que lo traemos hasta el día de hoy. Bueno, pero igual, ahí sí, vamos con el vestuario del tiempo de la República, que también más adelante van a colocar la imagen y ahí vamos a poder. Perfecto, vamos a hacer entonces una breve pausa para seguir hablando del tema acerca de historia de las vestimentas de las danzas folclóricas. Ya regresamos, usted no nos cambia. Murió también la costumbre, la tradición. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando de este tema, la historia del vestuario folclórico en Honduras, con el maestro Adolfo Flores, reconocido artista a nivel nacional y también a nivel internacional y al igual escritor, investigador independiente de temas del folclore. El vestuario del tiempo de la República o la formación del Estado de Honduras creo que es fundamental en su investigación. Sí, porque prácticamente esta es una transición para caer a la época actual, ¿verdad? Siempre lo tenemos con 3 momentos, que es el primer momento que es desde 1821 hasta 1850, ¿verdad?, que va transformándose todo, y luego el segundo momento que es desde 1850 a 1870, que todavía va evolucionando más. Y el último momento, que es la Bella Época, le llamamos nosotros, ¿verdad?, que es donde empieza a surgir prácticamente lo que es el vestuario victoriano. La Bella Época. La Bella Época, así dice la Bella Época, como dice la gente, ¿verdad? Y luego entonces, para concluir, para terminar, que es con el vestuario, que todo esto conecta, hay una transición y se va entretejiendo para caer a la época del vestuario actual, ¿verdad? No sé si... Y viendo en estos momentos
una pregunta que uno se puede hacer es, ¿por qué hasta 1850, este primer momento? Ese primer momento, pues prácticamente porque en ese primer momento es prácticamente lo que decías tú, que se empieza a conocer el estado de Honduras, que empiezan a surgir todas estas cuestiones. Honduras se plantea ante la palestra internacional en ese momento. Honduras prácticamente era una región simplemente que todo el mundo pasaba y todo, pero ya empieza a ser respetada en ese sentido. Por esa razón nosotros lo colocamos en ese momento. Importante. Entrando aquí a este vestuario ya durante los siglos XX, XXI, 1914. Sí, 30. eso es importantísimo, interesante. Desde 1914 a 1039 hay ¿verdad? Prácticamente una transición o desgaste de vestuario. Ya se está dejando la bella época y está entrando a otro tipo de transición. Es más, tengo unas fotos interesantísimas yo, ¿verdad? Que he conseguido aquí con la familia Gamero, donde esa transición y todas estas cuestiones, ellos representan su vestimenta. El señor era fotógrafo y él tomó varias fotografías y por medio de la familia de ellos he conocido y las coloco, ¿verdad? Como referencia en mi libro para que la gente en Honduras sepa y se dé cuenta que sí se utilizó en Honduras, que la gente pudiente utilizaba estas cuestiones. Luego tenemos nosotros aquí lo que es el siguiente momento, que es cuando ya empieza la guerra mundial, la posguerra, ¿verdad? Que es desde 1930 en adelante y que empieza ya prácticamente, las mujeres empiezan prácticamente con una revolución diferente de vestimenta, igual los varones. Y de ahí en adelante, ¿verdad? ¿Qué puedo decirte? Ya en el contexto hondureño, entonces ya las modas van cambiando. Sin embargo, las modas van cambiando, pero en la parte ladina, en la parte, ¿verdad?, de la ciudad. Pero las modas se mantienen en la parte rural. Y gracias a que los indígenas han mantenido este tipo de moda, ¿verdad?, tenemos lo que nosotros llamamos ahora vestuario folclórico, que son lo que usaban nuestros antepasados, nuestras abuelas, bisabuelas, ¿verdad? Y la gente me pregunta, pero mire, aquí lo único donde se mantiene bastante la moda es en los lencas. Y empiezan a querer explicarme sobre los lencas. Y entonces yo empiezo con mis trabajos de investigación a explicar que son 4 tipos de lencas los que existen, son 4 regiones de lencas. Y no puedo colocar a los lencas metidos en un solo costal. Están los cares, los potones, los cerquines y no me acuerdo el otro nombre ahorita. Pero entonces, cuando yo hablo de la vestimenta de los lencas, tengo que hablar de ese tipo de región con la vestimenta lenca, porque se separan, son completamente diferentes, no son las mismas. Así es, están ubicados también en diferentes departamentos. ¿Verdad? Y como conclusión, no sé si puedes leer tú, claro, ¿verdad?, que eso es importante. Así es que los departamentos que conforman nuestra república tienen su manera representativa y cada uno de ellos es digno de admiración, dice, y es una costumbre de vestir de nuestros antepasados. Nos ha representado a los hondureños durante varias décadas. En Honduras el grupo étnico más grande es de los ladinos, quien representa más del 90% de la población del país. Para que te des cuenta, o sea, nosotros también tenemos nuestro vestuario folclórico, ¿verdad? No somos un ente completamente aparte, somos el grupo étnico más fuerte, los otros, los ladinos. Yo quisiera agradecerte enormemente esta entrevista, gracias a esta compañía televisora que ustedes le llaman, antes Suyapa era TV. Suyapa TV Educativa, ¿verdad? Suyapa TV Educativa, que ya tengo varias oportunidades de venir. Yo creo que están haciendo un excelente trabajo. Es un trabajo, la educación a veces la dejamos a un lado y la educación va de la mano con la evolución de un país. Les felicito. Estos temas, que es como la historia del vestuario folclórico de Honduras, la gente no lo conoce, lo desconoce, y es importante que ustedes, como esta televisora importante educativa, pueda divulgar este tema. Gracias, Arnulfo, gracias por ampliar siempre mis conocimientos en las pláticas que nosotros tenemos, ¿verdad? Sigo aprendiendo, ¿verdad? Tengo que tener la capacidad de ser humilde para poder aprender. Y esa es la razón de que por eso yo estoy aquí. Claro, y como comentamos, las ciencias no se están haciendo y todo está evolucionando. Y así como a manera de anécdota, maestro Flores, en sus investigaciones, ¿qué cosas interesantes ha encontrado? Sabemos que usted, yo le decía que maestro Flores en sus presentaciones ha andado por gran parte de Europa, América del Sur, todo Centroamérica, parte de Estados Unidos,
Pero también el maestro Flores se caracteriza porque ha andado investigando dentro del territorio hondureño. A manera de anécdota, ¿qué cosas interesantes has encontrado dentro de nuestro país? De las cosas más interesantes es darme cuenta de la realidad, de cómo ha surgido el vestuario folclórico en nuestro país, de cómo ha surgido la danza en nuestro país y cómo alguna gente recuerda estas cuestiones. Y lo interesante para mí es que cuando yo me encuentro a estas personas, inmediatamente yo saco mi libreta, mi cámara y empiezo a grabarlos también. Y ¿por qué hago esto? Porque prácticamente nosotros como investigadores, yo prácticamente en mi país he estado trabajando con un folclore moribundo. El folclore moribundo es aquel que solamente está en la mente de las personas y que lo puede hablar, pero si esa persona murió, murió también la costumbre, la tradición con ellos. Entonces es importante que nosotros investiguemos, es importante que nosotros documentemos. Porque me decía un amigo la vez pasada que es músico, me decía, una música no escrita no es música, no está. Entonces una investigación que yo haga y no la escriba y no la presente, entonces no es. Así es. ¿Verdad? Es prácticamente lo mismo. Así es. Y es por eso que agradecemos también al maestro Flores que nos ha acompañado y que sabemos que está investigando en su libro ahorita número 19, que se llama. Prácticamente creo que le vamos a colocar nuestra segunda piel, ¿verdad? Que es una historia del vestuario folclórico de nuestro país. La evolución del Este año sale. Este año lo publicamos ya. Próximamente, pues, siempre investigación. Y pues, y a ustedes, pues, gracias por habernos dado parte de su tiempo, que sabemos que es muy valioso, para aprender, conocer un poco más de nuestra historia. A todos y a todas, gracias. Y recuerde escribirnos también a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebasica.com, al igual también en nuestras redes sociales, que estamos como STV Telebásica, para que pues, nos escribas, nos des tus comentarios. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa y nos vemos en la próxima.